Bueno, bones, bien llegados otra vegada más a este programa de Belprest, a la Casa de Pandora, y vamos a ver qué mos trae güey la cachuca. A ver, què mos dius, güey? Non fas Saca nada, ahí, eh? saque. Y más en Bau, al ser un guardia. Acostarate, también. Bueno, la antriguina de güey, ¿qué pensáis del peligro que tienen los juegos virales? 1, 2, 3. Entamamos. Bueno, pues a ver, aunque non sella de agora, hai xuegos que son moi peligrosos porque ponen en peligro la salud e la integridade física de De la xente. Xuegos que impliquen cortarse, xuegos que Como impliquen... el de la ballena azul, de dibujar una ballena aquí cortándote, básicamente. Os xuegos que al final Que acaben... inciten al suicidio y estas cosas. Y que para encima que parece que eso queda yoñe, que queda en Rusia, que es donde Sí, salen sí. esas noticias raras, pero Pero que también hay gente tenemos aquí que Tenemos lo esa va noticia de- en Llanes, que había una niña que lesionóse a... a cuenta de estos xuegos y son... Yo pienso lo que pasa allí es que te acaben enganchando y non lles a deixalos, más que nada por la presión que te fae una presión social. Claro. la xente del resto del grupo. Hai xuegos que impliquen, non sei exactamente, pero que te rasquen aquí en una uña mientras tienes que hacer unas pruebas hasta que te saquen sangre. Son salvaxaes. Yo non entiendo cómo la xente puede seguir los Yo a xuegos. mí contaronme de un vídeo, que ya era un vídeo como paguajes, que me pareció bastante llamativo, que ya era un vídeo de dibujos animados, en el que ya era un topo de aquí asina, que decía al niño que lo estaba viendo que buscara de que afilado para que se apretara aquí, y que decía que al principio que dolía pero que luego pasaba, y es que estas cosas son un peligro de verdad. Claro, Porque porque si pueden empieza- ver Porque, niños muy joder, pequeños. Entre niños y muy pequeños eso acaba metiéndose en la cabeza y cuando ya es un mozo, un chaval, La claro, preadolescencia, claro, cuando hay una presión social por querer Sigues encaixar tú. nun grupo, tal, sigues pues, tú. y es que además ahora yo no sé, yo parece que veo como que se toma el suicidio como que da que quille de risa y da que muy serio. Muy serios. Y una de los mayores casos de muertes... Xugar con les vidas de la xente a y mí parece tamén muy serio. aquí en Asturias vense que cada vegada hai máis suicidios. Toda la vida soy yo xente que se colgó, pero non xente tan mozo, ni por temes de tonterías como son estos xuegos, que yo creo que debería haber mucho huello con estas cosas Sí, y estar al quite de si vemos algún movimiento raro, claro, y de los, frenalo. de los niños del tu entorno, curialos un poquillín para... A ver, Y da ellos, o sea, y da ellos la responsabilidad que tienen los psicólogos y esta gente que están ahí y fan una labor social muy importante, Pa que ayudar, muchas veces no se reconoce. son... O sea, Es que y es esencial que haya xente que ayude a los chavales a pensar cómo tienen que ser las cosas. Y si vemos una actitud de estos agresivos o con juegos que impliquen violencia y daño físico, denunciar. Hay que denunciarlo cortar. y acabar con ello, para que no llegue a más como puede ser, bueno, el fin de este juego de la ballena, que era tirarse de un edificio abajo. Sí, a tanto no llegaba yo a saber. Sorpresa. Sorpresa. Bueno, ¿vosotros qué pensáis de esos temas? ¿Alguna vuelta visteis estas cosas, estos juegos? ¿Qué pensáis de ellos? Dejadnos en los comentarios lo que pensáis de este tema y vémonos la semana que viene en otro nuevo programa de la Casa de Pandora. Hasta Adiós. luego. Adeu.